la rentabilidad que me generan los activos. Ejemplo, de pronto alguien dice, no, necesito 100 millones de pesos porque nos vamos a ganar 40 millones. Entonces, esos activos de 100 millones están generando una utilidad de 40 millones. Ahora busco cuál es la rentabilidad en términos porcentuales. Divido 40 millones sobre los 100 millones y me da un rendimiento económico del 40%. O sea que por cada peso que yo invierto en activos, me está generando una rentabilidad económica de 40 centavos. Lo que yo les hablaba en clases anteriores de ROA, que ROA a veces lo analizamos desde la utilidad operativa y otros hacen el análisis ya después de impuestos e intereses. El rendimiento de los activos, pero después de intereses e impuestos. Y en la misma clase, no sé si yo les explicaba en esa clase que les daba el ejemplo que tenemos dos máquinas, una máquina que es adquirida con recursos externos y otra máquina que es adquirida con recursos propios. Entonces, las dos máquinas que tienen las mismas características, ellas en el momento en que están trabajando, en que están en producción, no van a preguntar de dónde provienen los recursos, sino que ellas van a generar el mismo rendimiento, las dos máquinas sin interesar de dónde provienen los recursos. Entonces, por eso es que nosotros, cuando hacemos el análisis de la rentabilidad de los activos, no tenemos en cuenta de dónde provienen los recursos. Porque si lo tenemos en cuenta, posiblemente algunos tienen un costo financiero más alto que el otro. Entonces, por esa razón, lo que me interesa es cuánto de utilidad me genera ese activo que yo estoy utilizando, sin tener en cuenta de dónde provienen los recursos. En este caso, sin tener en cuenta los intereses, el gasto financiero y los impuestos. Y les daba el ejemplo. Posiblemente nosotros nos vamos para un país como Panamá, en donde la tasa de renta, el impuesto de renta es menor que el impuesto de renta acá en Colombia. El activo que está en Panamá aparentemente va a dejar más rentabilidad que que tenemos acá. ¿Pero por qué? Porque le estamos incluyendo los impuestos de renta. Y al incluirle los impuestos de renta voy a dejar un activo que es menos eficaz que el otro. Y no es cierto. Porque yo debo tener en cuenta es la productividad de ese activo, sin tener presente cuánto debo pagar por impuestos al país, porque cada país posiblemente maneja tasas distintas, entonces ya yo no puedo mirar la productividad de ese activo teniendo en cuenta los impuestos que esto varía. Si los impuestos son los mismos, entonces ahí sí los tengo en cuenta, porque me va a dar el mismo porcentaje. Listo, entonces determinen, me hacen el favor, ¿cuál es esa rentabilidad económica? En otras palabras, les estoy indicando ahí que busquen la utilidad operativa y esa utilidad operativa la dividen sobre los activos. Ese es un ROA, rentabilidad operativa de los activos. O algunos lo llaman ROI, rentabilidad operativa de la inversión. Y me buscan el ROE. Me buscan el ROE.
¿A quién le pregunto aquí? Jesús. Jesús Pérez. Hola Jesús, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuando nosotros quitan que determinemos el ROE, ¿qué es el ROE para ti primero? Pequeño, feliz cumpleaños. Ah, Jesús. Profe, el ROE para es ti, la ¿qué es? rentabilidad financiera. ¿La rentabilidad de qué es eso? Perdón. Financiera. ¿La rentabilidad financiera de qué es eso? De la operación, ¿no? Rentabilidad financiera de la operación. Bueno, vamos a ver, voy a ver si de pronto lo que tú me quieres decir lo dices con esas palabras de rentabilidad financiera de la operación. ¿Cómo obtienes tú esa rentabilidad financiera de la operación? ¿A través de qué variable? Profe, una pregunta. Dime, Fernando. ¿Es utilidad neta entre activos totales? Roa, en la clase anterior, antes de la de su compañero Francisco y compañía, hablábamos sobre ROA y decíamos que ROA, hay algunos analistas financieros que miran el ROA es desde la utilidad operativa y otros lo analizan sobre la utilidad neta ya, teniendo en cuenta los impuestos y los gastos financieros. El ROA. Pero si de pronto cuando ya uno le preguntan cuál es la rentabilidad económica, ya ese ROA sería sobre la utilidad operativa. Cuando me preguntan cuál es la rentabilidad económica, entonces el ROA lo busco sobre la utilidad operativa. O coloco rentabilidad económica es igual a utilidad operativa sobre activos o sobre inversión, que son los activos. Listo, porque ahí lo que yo voy a analizar es cuál es la rentabilidad que me generan a mí los activos, sin tener en cuenta de dónde provienen los recursos ni la tasa impositiva. Es eso lo que buscamos ahí. Listo, Fernando. Jesús, entonces te escucho. ¿Quién le ayuda a Jesús? No es beneficio neto sobre los fondos propios. Exacto, Jesús, beneficios netos sobre los fondos invertidos, sobre los fondos propios. En otras palabras, en términos más técnicos, sería la utilidad neta sobre el patrimonio me da el ROE. La utilidad neta sobre patrimonio me da ROE. O sea, la rentabilidad que reciben los inversionistas por el dinero que ellos han aportado en la empresa o por sus recursos. Ese es el ROE. Entonces, ustedes en ese ejercicio tienen ahí, bueno, lo vamos a dejar para la próxima, les voy a engañar. Tienen ahí nivel de endeudamiento. Me están consiguiendo rentabilidad económica y tienen costo financiero. Nivel de endeudamiento, rentabilidad económica, costo financiero. Les voy a hacer esta